Bueno, un invitado que cada tanto viene al programa y me encanta que así sea. Debe ser la tercera vez en el año que venís. Vamos cambiando de estudio, de radio, de nombre, de integrantes, todo, pero él sigue viniendo porque siempre hay cosas para charlar y siempre hay un motivo para que venga. Es Uki Goñi. Hola Uki, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Uki es una persona, como dije antes, hizo de todo, es músico, tocó en los helicópteros, pero además es un periodista en el cual me gusta ver lo que hiciste vos, porque entiendo que es una linda vida la que has vivido profesionalmente, Uki, con lo que has hecho primero siendo jovencito. En el Herald, a Uki le tocó recibir a la Madre de Plaza de Mayo antes de que fueran las Madres de Plaza de Mayo formalmente. Hiciste esto es así, es un hecho. Hizo la mejor investigación sobre el nazismo en Argentina, que se llama La Auténtica Odessa. El archivo que conseguiste te lo compraron, ¿no? Te lo compró el Museo del Holocausto. Mirá, sí. O lo cediste, ¿no? Claro, sí, está en el... De hecho... yo junté alrededor de 25.000 páginas de documentos de todo el mundo, de Estados Unidos, de Suiza, Alemania, Argentina, y alrededor de 260 entrevistas que hice. Y toda esa documentación fue microfilmada, digitalizada y escaneada por el Museo del Holocausto en Washington y está ya disponible hoy en día para consulta. Pero ahora, dentro de 2 semanas, viene una delegación del Museo del Holocausto ya y va a donar toda esa colección digitalizada a la Biblioteca Nacional Argentina. O sea que dentro de muy poco eso va a estar disponible en la Biblioteca Nacional. La Auténtica Odessa se editó por primera vez en 2001, 2002, ¿no? Por ahí. 2002, sí. 2002 tuvo una reedición el año pasado. Lo que está bueno aclarar es, como acaba de decir, la cantidad de material que buscó. No es el típico libro de Hitler comía strudel en Bariloche porque vino en un submarino, sino que es un libro que te explica cómo fue la conexión del nazismo con Argentina, cómo entraron, te vas a enterar un montón de cosas, es espectacular. Y hablamos fuera de aire que esta película que acaba de salir sobre Eichmann en Netflix, te llamaron de Hollywood para preguntarte un poquito, ¿no? Operación Final, claro, sí, el director se contactó conmigo. De hecho, cuando estuvieron filmando acá en Buenos Aires me invitaron a la filmación, así que estuve presente. Y sí, me hicieron una especie de consulta informal, digamos. Así que, pero sí, estuve bastante cerca la vi el otro día. Debo decir que no me gustó demasiado. A mucha gente le pasó eso. En particular porque el director Ben Kingsley, el actor Ben Kingsley es un hombre de 70 y pico de años, es un excelente actor, uno de los mejores del mundo, pero a veces me parece Eichmann tenía 53 o 54 años, entonces eso como que le quita vitalidad al personaje, ¿no? Uki, ¿por qué crees que tanto en Netflix como en portales como puede ser Infobae funcionan tanto las notas sobre nazis en Argentina? Y porque nada fascina más que el mal, la verdad, y creo que más hoy en día, ¿no? Cuando ha subido el nivel del volumen del mal en todo el mundo. Estamos viendo una resurgencia de ideas que nosotros pensábamos que estaban totalmente perimidas, ¿no? El misoginismo, en contra de la igualdad de género, a favor de las dictaduras, a favor del militarismo, a favor de la violencia, la xenofobia, ¿no? La xenofobia, la antiinmigración. El más claro ejemplo ahora es lo que está ocurriendo en Brasil, la elección de Bolsonaro, que es seriamente preocupante. Y además, por ejemplo, ayer di una entrevista para un medio, la verdad que no me acuerdo, Noruega, Suecia, escandinavo, que me preguntaban el peligro de contagio de esto en el resto de la región. Y yo creo que es muy fuerte que los políticos acá y en otros países de Sudamérica y Latinoamérica, al ver el éxito que ha tenido esta fórmula de cuasi fascista de Bolsonaro, obviamente se van a mandar por ese camino. Bueno, en Uruguay está Novik, que ya quiere eso. Pero hay brotes en todo el mundo, eso es lo que me preocupa. Exacto. No es solamente una cuestión regional. En Europa hay un brote de xenofobia gigantesco. Bueno, tenés líderes autoritarios, Erdogan en Turquía, tenés la situación en Polonia, en Hungría, la situación de Brexit en Gran Bretaña, y ni hablemos de lo más preocupante, que es el caso de Trump en Estados Unidos, ¿no? Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que ya Trump quiere cambiar la ley para que
si sos hijo de inmigrante nacido en Estados Unidos, ya no seas norteamericano, ¿viste? Sí. En Estados Unidos es como acá, si naces en Argentina, en Estados Unidos sos. Y él quiere cambiar eso para que... O sea, podés nacer en Estados Unidos, pero si tus papás son inmigrantes... Exacto, si no son... Y no solo eso, quiere dar vuelta al aborto, ha armado una Corte Suprema... Vos zafaste, ¿no? De ser americano. Yo nací en Estados Unidos, pero... Son todos norteamericanos nacidos en Estados Unidos, excepto los hijos de diplomáticos extranjeros. Y como mi padre era diplomático argentino, no... Ahí no habría problema. La verdad que hay un montón de hijos de diplomáticos argentinos que los diplomáticos argentinos trucharon y consiguieron que sus hijos fueran norteamericanos. Pero mi padre era muy argentinista y fue y me anotó en el gobierno de Estados Unidos avisando al gobierno que yo no podía ser. ¿Cómo contribuye el fenómeno de la información falsa y, si querés, de la desinformación en estos brotes? Cuando mencionabas el Brexit, un montón de gente votó el Brexit sin saber exactamente lo que era. Pasa con Bolsonaro y con Trump, como que ahí lees el titular o lees una cadena que te llega por WhatsApp. ¿Cuánto crees que contribuye todo esto en estos brotes? Hay varias cosas que están factores en juego. El tema de los social media, del internet, que pensábamos que nos iba a liberar y ayudar al individuo, resultó que fueron las armas más efectivas del fascismo y de la mentira para controlar las sociedades. Trump fue elegido a través de un hackeo de Rusia a Facebook, etcétera, para engañar a la gente con noticias falsas. Bolsonaro también resultó que armaron una campaña por WhatsApp donde alrededor de 120 empresarios donaron millones y millones y millones de dólares para largar noticias falsas, como que Haddad, que era el otro candidato, decían que quería, creo que era que él quería permitir el sexo con niños, cosas así, o sea, noticias totalmente falsas que influenciaron. Y la realidad es que la mentira es su propio lubricante. La mentira viaja mucho más rápido que la verdad. Ya Mark Twain lo dijo, ¿no? Mientras la verdad se está atando los zapatos, la mentira ya dio la vuelta al mundo. Sí. Y la verdad pareciera haber como una especie de lombriz de la mentira que se mete en nuestros cerebros y nos carcome el cerebro. La mentira tiene mil formas, la verdad es una sola también, ¿no? Y la verdad suele ser molesta, arenosa, raspa. En cambio la mentira siempre va ¿cuál es la mentira? Siempre va a tratar de complacer o halagar al que la está escuchando. Estamos charlando con Uki Goñi. Calo, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, no sé, Trump, Bolsonaro, cómo fueron elegidos y cómo fueron elegidos gobiernos fascistas anteriores, no sé, Hitler? Ninguna diferencia. No, porque por ejemplo el caso de Hitler, de hecho los más grandes críticos del fenómeno Trump en Estados Unidos son historiadores del Holocausto, Timothy Snyder o Christopher Browning, que han salido a escribir y decir, miren, esto que está pasando en Estados Unidos nosotros lo hemos visto. Por ejemplo, fake news, que significa noticias falsas, es una traducción de Lügenpresse, que es lo que usaban los nazis antes de la elección de Hitler y después de la elección de Hitler para atacar a los medios. Atacaron a los medios de la misma manera. Intentaron controlar y lograron controlar el poder judicial de la misma manera, poniendo jueces corruptos y jueces que obedecían a ellos. Entonces, es lo que está ocurriendo hoy con Bolsonaro, con Trump, en Polonia y Hungría, es un calco del mismo método que se usaron los fascistas o Mussolini antes en la década del 20 y del 30. Es muy bueno esto con respecto a lo que decía Calo, porque si tengo que pensar automáticamente en lo que ocurre con Bolsonaro, me cuesta compatibilizarlo con lo de Estados Unidos, por esto que decías y que te preguntaba Calo, que es qué diferencias hay, porque si uno va a lo que pasó con los nazis, Alemania estaba pidiendo que en ese momento haya un cambio radical de lo que sucedía en cuanto a la economía del país, ¿o no? Más que nada eso, yo apunto a lugares específicos, después lo que pasó, vos lo sabés más que nadie también por tus investigaciones, pero ¿cómo puede ser que siendo países tan diferentes, Brasil es muy diferente a Estados Unidos? Y a lo que voy es que son millones y millones, ¿y cómo puede ser que haya un acercamiento a ese pensamiento? Las necesidades son completamente distintas, ¿eh? No es tan diferente. ¿Sí? Son países casi del mismo tamaño, la misma cantidad de población. En eso sí. En el tema de que tienen una gran población negra. La mayor diferencia, yo diría que Trump es más cuidadoso
En cambio, Bolsonaro, de todos estos nuevos autoritarios que han aparecido en el escenario mundial, Bolsonaro es el más fascista, el más violento. Pero o sea, Bolsonaro está la... hablando de entregarle armas a los terratenientes para que saquen a los aborígenes, ¿no? Él quiere terminar con los pueblos originarios que tienen áreas del Amazonas. Pero no se están desbloqueando niveles, ¿no es como un videojuego? Claro, eso iba a decir, ¿no tiene que ver también con la audiencia que tiene? A lo Claro, mejor o sea, el brasilero es más sanguíneo y le gusta escuchar eso. Y además estuvo Trump antes, entonces, claro, bueno, sí, ahora podemos dar un paso más, ¿no? Exacto. Como que... Además yo, a través de mi larga experiencia entrevistando viejitos nazis y torturadores de la ESMA y víctimas de esta gente y políticos que son los peores de todos, la verdad que uno llega a la conclusión de que los humanos no somos tan civilizados como creemos que somos. Y aún los que exteriorizamos creencias democráticas, en verdad, si viene un macho alfa de estos, un líder autoritario que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, aún los que decimos que no, lo votamos. ¿Viste ese fenómeno que resulta que nadie lo votó a Menem? Sí. Bueno, dentro de 20 años va a estar todo diciendo yo no lo voté a Bolsonaro. Pero la verdad que el líder autoritario te simplifica la vida, ¿viste? Porque te dice, bueno, esto es así, o y si no te gusta, jodete. Y entonces no tenés que pensar. La democracia es muy complicada para instrumentar y para entenderla. Y la verdad que tenemos una propensión a volcarnos hacia el líder autoritario. Uki, también hace un rato hablábamos de cómo se comunica una causa que uno cree justa, ¿no? Y pensamos, o por lo menos tiramos ideas acá, yo... a veces siento que hay sectores del progresismo que se paran en un pedestal y te dicen cómo vivir y subestiman mucho al que vota a la derecha, y el que vota a la derecha quizás dice, bueno, ¿sabes qué? Me importa, y lo vota, ¿no? O una persona que no tiene tiempo de informarse dice, ¿qué me vas a decir a mí cómo vivir? Yo voto a este y ándate a cagar. ¿Qué autocrítica debería hacer, si querés, ciertos sectores del progresismo, sí, o alguien que se cree bien, que se considera a sí mismo que yo yo he estado dando charlas en Estados Unidos, por ejemplo, sobre el tema del Holocausto y los nazis, y la charla hoy en día siempre vira hacia el lado de qué paralelos hay entre lo que pasó durante el nazismo y lo que está pasando en Estados Unidos ahora. Y la conclusión a la que yo llegué es que el problema no son los malos, el problema son los buenos. Entonces lo que ocurrió acá es que el progresismo cometió un montón de errores, tanto los Clinton, que serían el progresismo en Estados Unidos, progresismo, ponele, claro. Sí, o Lula, o acá, es que se distanciaron de lo que realmente precisa la gente, ¿no? Y la gente, además, esta situación en que cada vez son más los millonarios y más los pobres, y la clase media decrece, hay mucha gente que tiene muchas menos oportunidades hoy que las que tenía antes o las que tuvieron sus padres, y esa gente se siente desplazada, se siente que no hay nadie que la representa ni la escucha, y si llega alguien y dice, yo voy a tirar todo al piso, vamos a empezar de vuelta, voy a destruir todo, lo van a votar por la bronca que tienen de que han perdido todo, y los gobiernos progresistas por ahí no los han representado y no los han tenido en... ¿no? Sí, pero vos decís eso y seguramente alguien te está escuchando y dice, este tipo es un facho, porque también se construyó eso ahora. O sea, yo tengo la sensación de que decir eso ya te ubica en un lugar terrible, ¿viste? Hace un rato hablábamos de esto, de estas cosas, y me quedó un mensaje, por supuesto te queda el negativo, pero alguien decía, están hablando mucho de política, no los quiero escuchar más, y un poco, a mí me preocupa eso, porque estás hablando de política, pero no estás militando a un político en particular, estás hablando de algo que pasa que nos debería interesar a todo yo creo el mundo. que si vos estás en una situación en que acaban de elegir presidente de Brasil, que es creo que la quinta democracia del mundo, a un hombre que dice que hay que darle armas a los terratenientes y a los profesores en los colegios, y que dice, no te violo porque no vale la pena, y le dice a otra legisladora, le dice, yo no te violo porque sos demasiado fea, porque la traducción correcta es porque sos demasiado fea, a un hombre que dice que hay que pegarle a los chicos para que no crezcan gays. Entonces estamos en una situación realmente muy preocupante, y si no estamos dispuestos, los que somos progresistas, y me considero progresista, a decir qué es lo que hicimos mal para que votaran a Bolsonaro, y no se va a solucionar esto, porque la verdad que está ocurriendo algo realmente terrible en el mundo. Yo estoy seriamente preocupado por Trump, que Trump invente una emergencia para pedir poderes especiales, porque fue lo que hizo Hitler. Hitler fue elegido democráticamente, se quemó el Congreso, él dijo, fueron comunistas,
pero aparentemente fueron los mismos nazis, pidió poderes especiales, se los concedieron y así empezó Hitler, pero fue totalmente democráticamente elegido. Y fue el Congreso alemán, el Reichstag, el que le votó los poderes especiales que le permitió hacer lo que hizo. Dentro de las cosas en las que te demostrás interesado en redes y con tus trabajos y tus investigaciones, hay algo que se relaciona que es... Bolsonaro no cree en el cambio climático, Trump no cree en el cambio climático, y has publicado investigaciones también sobre lo que pasa en Salta, por ejemplo. Van y desmontan todo. Yo hice 2 notas, una sobre San Luis y ahora una sobre Salta, sobre el tema de la deforestación en Argentina. Pues se habla de la deforestación en Brasil, del Amazonas, pero nadie habla de la deforestación del Gran Chaco, que es el bosque, el monte gigante argentino, que es el segundo después del Amazonas. En la Argentina, desde la introducción de la soja transgénica, que la firmó Felipe Solá cuando fue secretario de Cultura en 1996. El que quiere ser ahora presidente. Sí, la Argentina ha deforestado el 20% de sus bosques. En Salta el 20%. Yo estuve ahí en Salta y es alarmante. Salí a sobrevolar con la gente de Greenpeace la zona del Cuchuy, y de hablar de desmonte ya es ridículo porque queda poco para desmontar. Claro. Y por ejemplo ahí el gobierno de Salta, hubo una ley de bosques en la Argentina que se votó en 2007-2008, creando áreas protegidas de bosques. Lo que hicieron los gobiernos provinciales, por ejemplo Urtubey otorgó 32 permisos permitiendo desmontar zonas protegidas, entre ellas ahí en el Cuchuy, alrededor de la comunidad El Corralito, que es una comunidad wichí. A un empresario, por ejemplo, dio para desmontar 9.000 hectáreas, que es 1,5 veces el tamaño de la isla de Manhattan. Y los wichí que viven ahí han quedado totalmente sin su hogar, porque son recolectores y cazadores. El agua de las lagunas y de los ríos ya es intomable, porque los chicos meten los pies y se le queman los pies de la cantidad de agroquímicos que hay ahí. Entonces, en la Argentina también está cerrando los ojos al desastre ambiental que estamos causando acá. De hecho, ese alud que había habido en Salta hace no mucho había sido por el desmonte, ¿no? Exactamente, el desmonte. En San Luis, que hizo otra nota, se crearon ríos enormes que se crean casi de un día para el otro porque desmontan y ya no puede absorber el agua, la tierra, porque y se crean ríos enormes. Es un desastre ambiental sin paragones lo que está sufriendo la Argentina. Hay una idea igual, si recién prendés estamos hablando con Uki Goñi, pero hay una idea de siempre hay algo más grave, ¿viste? Entonces es como, bueno, sí, pero ¿de qué me importa si hay un chico que se muere de hambre en otro lado? Te preocupás por los bosques y no te preocupás por los pobres. A mí me pasa con el vegetarianismo. Falta mucho para algo. 20%, ¿viste? A mí me pasa con el vegetarianismo. Cuando pongo algo, la respuesta que más recibo es ¿y no te importan los pobres? Bueno, el relativismo es el arma número 1 que usan los negacionistas, ¿no? O sea, vos decís acá, no, pero allá es peor. En la Argentina vinieron nazis, pero Estados Unidos fueron también. Pero eso no quita que la Argentina viene. Entonces, cuando alguien te relativiza un hecho que le estás diciendo, es porque está negándolo. ¿Y la proyección en el otro? Por ejemplo, acá es, pero antes se robaron todo. Y antes era, si no está con nosotros, sos la dictadura. Y así todo el tiempo. Yo escucho eso mucho ahora, por ejemplo. Te dicen... eso, ¿no? Antes los cristianistas robaban mucho más que ahora y hubiese estado peor. Alguien el otro día me decía, hablando de lo mal que está la cosa en Argentina, porque realmente están muy mal, y decía, no, pero hubiese sido peor si ganaba Scioli. Y yo lo miré, ¿de qué consuelo es ese para mí? Porque la verdad que yo vivo en el hoy y el ahora. Entonces hablemos de hoy. Entonces el que se escapa, viste, que le decís, viste, hay este problema, y te dice, no, pero allá hay otro problema, y esa persona no sirve. Porque esa persona lo que está haciendo es tratando de eludir la realidad. Y nosotros desafortunadamente vivimos en la realidad. Entonces yo tengo que pagar la cuenta de luz de miles de pesos hoy y no sé cuál hubiese sido el monto si ganaba Scioli. Scioli no ganó, vivimos hoy. Uki, siempre hubo grieta así. Esta idea de que tenemos dos bandos muy marcados y no se puede conciliar nunca nada. Entonces, si está el kirchnerismo, el macrismo es lo peor que hay. Si está el macrismo, el kirchnerismo es lo peor que hay. De acuerdo de qué lado estés, obviamente, si es que te querés parar en un lado, y nunca podemos conciliar una posición. ¿Siempre fue así? ¿O cuando vos eras chico? En la Argentina es más marcado. Yo me acuerdo cuando yo llegué acá, tenía 21 años,
y vine de Ezeiza en un auto y abajo de un puente habían pintado en rojo, hacía un grafiti enorme que decía Rosas vive. Y yo sabía muy poco de historia de Argentina, dije, pero Rosas no está vivo. Entonces la Argentina sigue dividida entre rosistas, antirrosistas, peronistas, irigoyenistas, menemistas, alfonsinistas, cristinistas, macristas. Déjame de joder, ¿viste? Vamos a lo que nos pasa, ¿viste? Porque esta grieta lo único que hace es camuflar el problema. Y el problema es que estamos haciendo las cosas mal. Y lo grave es que eso se ha extendido al resto del mundo, porque se está polarizando. Cuando te polarizan es porque te están queriendo dominar. Entonces Trump está polarizando a Estados Unidos para hacerse más poderoso él. Está destruyendo Bolsonaro. Me dicen, no, Bolsonaro le va a ir mal porque a Brasil le va a ir mal con él. Y no, cuanto peor le vaya, más fuerte va a ser él, porque cuanto peor son las cosas, más la gente se va a aferrar al líder autoritario. Uki, hoy no te preguntamos tanto sobre nazis en Argentina, siempre son casi como historias pintorescas, más allá de lo monstruoso. ¿Cuánto más se puede investigar sobre nazismo hoy, fuera de la Segunda Guerra Mundial, nazis en el exilio? ¿Queda mucho todavía? ¿Hasta dónde se puede llegar? Yo creo que se puede entrar en más detalle, ¿no? Mi trabajo fue bastante, cambió el área. Viste que mi libro salió en inglés originalmente y fue traducido al italiano. De hecho, en Italia, el cardenal Tarcisio Bertone, que era arzobispo de Génova en aquel momento, salió a armar una comisión para investigar mi libro y para tratar de negar lo que yo decía sobre la colaboración de la Iglesia Católica. Sí. Esa comisión, por supuesto, nunca se expidió. Sí. Y después Tarcisio Bertone terminó siendo un cardenal que fue echado por Papa Francisco, que terminó diciendo cosas como que está comprobado que los homosexuales son abusadores de niños, ¿no? Es el pensamiento. Pero sí, podríamos saber más, en particular sobre el rol de la CIDE, porque en Argentina fue la División de Informaciones, que fue la antecesora de la CIDE, la que organizó la traída de nazis acá. Y yo en su momento hice un pedido a la CIDE para que abran sus archivos y no lo hicieron. Ojalá un investigador en la Argentina siguiera más adelante lo que yo hice. ¿Viste? En Argentina el tema de investigar el nazismo sigue siendo tabú, porque te va a causar, si sos académico, te va a causar problemas en tu carrera universitaria, etcétera. En Europa sí, hay un Karl Steinacker, que es un austríaco italiano, agarró mi libro y profundizó sobre el papel del norte de Italia para ayudar a los nazis a escapar. Bettina Stangnes, que es una investigadora en Hamburgo, hizo todo un trabajo sobre Eichmann, y yo colaboré mucho con eso. Fue como seguir más adelante sobre el tema Eichmann de mi libro. En la Argentina eso no ha ocurrido, porque tenés que ser un loco como yo o un desclasado como yo, viste que yo tengo pasaporte argentino, pero no nací ni crecí acá, entonces puedo investigarlo porque no me causa escozor político interior. No te atraviesa el peronismo también, ¿no? Pero no porque no soy peronista, porque no fue Perón. Yo he estado, mira, Clarín una vez me entrevistó, quería hacer una página entera, pero lo que querían es que yo dijera que Perón era nazi. Y yo dije, no, el problema no es Perón, el problema soy yo. Sí. El problema sos vos. El problema en la Argentina no es Perón. Si no hubiese sido Perón presidente, los nazis venían igual. Estaba armado todo. Estaba armado para que vengan. Y me pasó también en otro medio. Lo cual no quiere decir que no le coparan algunas cosas, ¿no? También es... Claro, pero no era el único al que le copaban esas cosas, pero claro, por eso. Entonces el problema no es Perón, pero eso dificulta porque la gente, los académicos igual tienen miedo de tocar el tema porque tienen miedo que se los estigmatice como antiperonistas. Y la verdad que para mí da mucha pena mi trabajo acá que lo usen los antiperonistas para atacar a Perón, porque Perón hubiese sido igual el escape de los nazis si hubiese sido otro presidente que no Perón. Acá se había firmado una circular. Esto me enteré por vos, obviamente, cuando relanzaste La Auténtica Odessa, en la presentación del libro, no sé si circular es la palabra, pero para que no entren los judíos a la Argentina directamente. En 1938 la Cancillería dictó una circular ordenando que no se dé visas a ningún judío que escapaba a la Argentina. Y eso restringió mucho la llegada de judíos a la Argentina. De hecho, no podían venir a la Argentina, como la Argentina no les daba visas, Bolivia sí daba visas, y terminaron yendo, no sé, como 30.000 judíos, mayormente alemanes, se escaparon a Bolivia.
cruzaban el Océano Atlántico, cruzaban el Canal de Panamá, bajaban hasta Iquitos, se bajaron al puerto de Iquitos y tomaban el tren desde Iquitos hasta La Paz, que se empezó a llamar el Expreso Judío. Y esos 30.000 que estaban en Bolivia ingresaban a Argentina como podían. Cambiándose el nombre. O de noche, con contrabandistas, se usaba mucho pagarle al conductor de un tren para que te esconda en el tren y te bajara en la estación acá. Mucha gente entró así. Y cuando yo publiqué esto y conseguí que el gobierno pidiera disculpas por esta circular, salió una gran cantidad de gente en la comunidad judía a decir: yo entré a la Argentina así. Claro. Viste, gente que no se había atrevido nunca a decir que había entrado a contrabando desde Uruguay. Y mi verdadero Paraguay. Nombre era tal, también. Sí, bueno. Me acuerdo de una señora que sí, pudo cambiar su nombre después. Sí, o cambiaban su se hacían pasar por católicos. Entonces coimeaban a un diplomático para que les diera una visa diciendo que eran católicos, pero no eran católicos, eran judíos. Sí, otra cosa me había sorprendido. Esto es parte del auténtico... O sea, van a encontrar todo, desde que el ideólogo de la solución final es argentino hasta... O sea, sí. Eso es impresionante. Hasta una cosa muy perversa que para mí son los verdaderos hallazgos del libro, eso de que los embajadores de los países, cuando los judíos se querían fugar y les ofrecían plata a los judíos para que los salven, estaban los que no querían aceptar la coima, pero eso significaba la muerte. Bueno, yo de esto sé porque yo vengo de una familia de diplomáticos argentinos y mi abuelo fue diplomático en aquella época, a quien yo nunca conocí porque él murió en la Argentina antes que yo viniera en la Argentina. Pero era orgullo de mi familia que mi abuelo nunca se había dejado coimear por judíos tratando de venir a la Argentina. Sí. Y yo, aún siendo niño, pero con una mentalidad muy yanqui, porque nací y crecí en esta ausencia, pero mi abuelo es responsable de muertes, claro. Porque el que aceptó coima salvó vidas. Y esa es otra marca distintiva de que un régimen es malévolo. Es perverso. Es perverso. Cuando te obliga a cualquiera de las dos decisiones que tomes, es mala. Si te dejas coimear, sos un corrupto. Pero si no te dejas coimear, no estás salvando vida. Y está la tercera opción, que es, bueno, te salvo sin cobrarte nada. Pero bueno, de esos hay pocos. Claro. Dame la hora, te la devuelvo después. Yo pensé que estabas hablando del Congreso de la República, que tiene un sistema similar. Bueno, el gran problema es la corrupción. Es el gran problema en la Argentina y en Brasil. Tenemos un continente que está poblado por la corrupción, ¿no? Sí, y cada vez peor. Cada vez peor, todo el mundo. Pero acá es realmente notable. Porque es incomprensible que en la Argentina haya pobreza, por ejemplo. Es incomprensible que estén desmontando Salta con 32 permisos que firmó el gobernador de desmontar en zonas protegidas. Y lo ridículo es que no hace falta desmontar en la Argentina, porque ya hay más que suficiente espacio para plantar 2 veces la cantidad de soja que estamos produciendo. Pero se hace porque es más barato desmontar en Salta que arrendar o comprar campos en La Pampa o en Argentina. Ambición. Entonces es para ganar un 5% más. No es que hace falta desmontar porque no hay donde plantar soja. Por ejemplo, en Brasil, que es el caso más cercano, ¿cómo podría ser ahora con Bolsonaro situaciones de la vida cotidiana o del día a día de Brasil en la que veamos el impacto de Bolsonaro en el futuro cercano? Porque una cosa es lo que él dice y es muy probable que después lo cumpla, pero digo, si nosotros fuésemos allá o fuésemos brasileros, ¿dónde lo empezaríamos a ver en todos los días? Y yo creo que el gran temor, y ya se está viendo, va a ser en la violencia contra los diferentes, contra los homosexuales, ¿no? La gente... Y la contra gente los misma, negros. eso, Sí, se siente empoderada para discriminar. Gente en Brasil me está diciendo que lo está viendo todo el tiempo, o sea, que gente de color o gente gay no se atreve a salir a la calle y además si los agreden, les gritan cosas. Y eso está ocurriendo en Estados Unidos también, pero se ha elevado... Cuando vos tenés un líder como Bolsonaro, como Trump, que te empodera para que vos actúes de esa manera, si la sociedad te castiga por comportarte así, vos te quedás en el molde. Lo pensás, pero no lo decís y no lo haces. Ahora, si Trump es tu presidente o Bolsonaro es tu presidente, ¿y por qué te vas a guardar de gritarle algo a alguien de color si estás con ganas de gritárselo? Uki, cuando hablábamos de nazis acá, estamos llegando casi al final de la nota, pero viste que está ese mito, venían en un submarino escondidos de noche, bajaban en la costa con las patas mojadas y se colaban y se cambiaban el nombre. ¿Cómo entró Eichmann a la Argentina? No, entraban con
entraban con nombres falsos obtenidos en el norte de Italia, en la municipalidad de Termeno, que Gerhard Steinaker, que siguió mi investigación, fue ahí a buscar los registros y desapareció todo el año 1948 cuando más se cambiaron los nombres. Con ese nombre falso conseguían una visa argentina. Con esa visa argentina conseguían un papel del Vaticano afirmando que esa persona es quien dice ser. Ricardo Clement. Sí, y se cambió el nombre a Ricardo Clement y con una certificación del Vaticano que yo lo conozco y se llama Ricardo Clement, y con eso iban a la Cruz Roja. Y en la Cruz Roja, que también había simpatizantes nazis, les daban un pasaporte de la Cruz Roja y así llegaban a Argentina. ¿Y con la plata? ¿Traían guita? Sí, traían plata. Bueno, como hay corrupción en todos lados, el SS argentino, porque había un SS argentino que fue el que armó esta red para Perón, él le cobraba a sus camaradas de las SS por traerlos a Argentina. Les cobraba. Sí. Bueno, porque nada es nuevo. A ver, tengo una pregunta acá que me está mandando Mauro. ¿Me la mandaste por WhatsApp, Mauro? Perdón, ¿puedo meter Sí, una claro, cosa? claro. Con respecto a la plata, pues digo, era una cantidad que se supone, por lo menos por lo que se ve en las películas, digo, y lo que vimos por ahí, que era incontable. Mira, ¿Era tan así, digo, los tipos eran millonarios cuando venían o la perdieron toda tratando de conseguir un pasaporte y no sé? Con respecto a que hubo... los nazis durante la guerra usaban a la Argentina para lavar divisas. Enviaban dólares a la Argentina, los lavaban en el sistema financiero argentino y los mandaban de vuelta a Alemania para poder usarlos para comprar materiales en el exterior que precisaban los nazis. Entonces la Argentina era un gran lavadero de guita para los nazis ya durante la guerra. Ahora, si vino guita de los nazis después, eso es muy difícil de rastrearlo y yo no dije, porque la idea de que vinieron con lingotes de oro en el submarino, eso no, porque uno que además no te entra en el submarino, es demasiado pesado el submarino, apenas entra la gente, los tripulantes. Si hubo transferencias igual que hacen los narcos hoy en día. Viste, un banco te hace una transferencia y no quedó ningún registro de cómo llegó la plata o a través de terceros países, etcétera. Los que sí trajeron oro son los croatas, viste, los nazis croatas. Ellos sí, hay documentos de la CIA hablando de 500 kilos de oro de los croatas y de cómo se vendió en Argentina y cómo lo trajeron. Entonces, en el caso de los croatas sí tenemos documentación. En el caso de los nazis, no, y yo sospecho más bien, como había dos de los principales bancos en Argentina que en un momento eran alemanes, el Banco Germano Transatlántico y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, y o sea, ya tenían una manera de lavar el dinero a través del sistema financiero, no hacía falta traer lingotes de oro. ¿Por qué la última que te hacemos, Suki, es una pregunta que me pasó Mauro ahí por WhatsApp? ¿Por qué la bandera que más se levanta de la derecha hoy, por lo menos en Latinoamérica, es una bandera de la lucha contra la corrupción, como si la derecha no tuviera corrupción? Eso es una constante de la derecha siempre. Hitler hablaba de terminar con la corrupción en Alemania. No hay que acordarse que antes de Hitler la sociedad alemana era totalmente liberal. Había libertad sexual absoluta, la homosexualidad estaba totalmente aceptada. El paso es de un día para el otro. En la Argentina los golpes militares siempre han sido los militares diciendo vamos a terminar con la corrupción. Sí. Entonces es una herramienta clásica de la derecha hablar de la corrupción. Eso no significa que la corrupción no existe, también existe, pero lo que tienen los autoritarios es que crean un falso enemigo. Sea el inmigrante, sea el terrorismo, sea la corrupción, lo magnifican y entonces te crean un enemigo falso contra el cual luchar. Uki, me encantó hablar con vos, estuvo increíble como siempre. Pueden leer los libros de Uki, La auténtica Odessa, Perón y los alemanes, la biografía de Astiz. Todo eso lo encuentran en todas las librerías y es placer absoluto de lectura. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes.